Hola, bienvenidos a los debates IT de IT Reseller. Nos encontramos con algunas de las principales compañías de la industria para hablar de la importancia del centro de datos moderno en la transformación digital de las empresas, y para ello contamos de derecha a izquierda con Óscar García, director de desarrollo de negocio de Infernet, Carlos Delso, director de partners y alianzas de Huawei Enterprise España, Gerardo San José, director técnico de Infinidad Iberia, Robert Bayar, director de la división Advanced Solutions en GAM Micro España, y Luis Casero, Field Marketing Manager de Vertif España. Gracias a los 5 por acompañarnos hoy, por estar con nosotros. La transformación de las empresas que se está llevando a cabo progresivamente, paulatinamente, poco a poco, cada una con su velocidad, está incentivando, acelerando determinados segmentos como el del data center, que es el que nos ocupa hoy, en todas además las áreas tecnológicas que conforman parte de este segmento, como es el almacenamiento, los servidores, la hiperconvergencia, el software, la seguridad. Están provocando que este sector vaya creciendo, y si os parece me gustaría que arrancáramos este debate hablando de cómo consideráis, qué visión tenéis cada uno de cómo ha evolucionado el data center desde el pasado hasta hoy. Luego habrá tiempo de hablar del futuro, de cómo vemos que el data center va a evolucionar, pero sí que me gustaría que arrancáramos viendo cómo se están dando las cosas hasta fecha de hoy. Empezamos, Óscar, si quieres, arrancamos por ti. Bueno, pues, ¿cómo está evolucionando el data center? Pues bueno, lo que estamos viendo con todo lo que es la parte de IT de las empresas es una evolución, sobre todo a la adecuación a las necesidades de la empresa, a las necesidades de crecimiento de las empresas y a ver cómo se puede, digamos, optimizar los recursos tanto de la IT como de la propia empresa para estar alineados con el negocio. Digamos que la parte de IT ya ha dejado de ser las cajas negras de las compañías para estar intentando buscarlo en sí los mismos objetivos que las empresas. Por eso toda la evolución de la tecnología se está adecuando a responder a esas necesidades que se están planteando. Es decir, estamos hablando de tener unas infraestructuras que se adecúen de una forma más flexibles a las necesidades del negocio, estamos hablando de soluciones en cloud que nos permitan hacer unos desarrollos de nuestros servicios muchísimo más ágiles, estamos hablando del tema de seguridad, de adecuaciones a GDPR. Todo ello es lo que está haciendo, digamos, desde nuestro punto de vista, concluir o llegar a estar alineados más hacia las necesidades del negocio de lo que podía ser antes, que era simplemente dar unos servicios en los que se apoyaba el negocio, pero no, digamos, un alineamiento real. Hace años todos nos acordamos de los inmensos data centers que había en las empresas, que no tenían en consideración ni los costes de los mismos, los recursos que se utilizaban, y ahora estamos yendo a modelos muchísimo más ágiles, más flexibles, más recogidos, más pequeñitos. Muy bien. Carlos, bueno, yo creo que la evolución del data center ha sido exponencial. Igual no nos damos cuenta porque ya estamos acostumbrados a ver grandes data centers, ahora a hablar de cloud, pero todos los datos que se están manejando a día de hoy, hace unos años parecía imposible, no daban los números, si tú hacías números era imposible manejarlos con las arquitecturas clásicas que había de data center. Entonces hemos evolucionado un montón. Se ha ido a grandes data centers, a modelos cloud, las empresas han pensado mucho también el hacer, delegar, hacer outsourcing o delegar parte, y hemos llegado a modelos mixtos, pero realmente donde hemos ganado es en la eficiencia. Se han generado unos data centers muy eficientes a nivel de rendimiento, muy eficientes a nivel energético, que todo redunda en el coste. O sea, estaba claro que muchos modelos de negocio no salían económicamente porque el coste de la infraestructura y de la gestión y de el edificio, la seguridad, no daba. Entonces yo creo que lo que hemos conseguido es que esos costes se adecúen a base de tener data centers muy eficientes. También en la parte más de las tripas de data center, por dentro, pues lo que se ha generado es un stack también mucho más integrado, menos jugadores y también más inteligente en la forma de provisión y más económico en la hora de coste. Entonces, yo creo que hemos conseguido algo que hace unos años nos planteábamos, oye, ¿seremos capaces de gestionar todos estos datos a un precio económico? Yo creo que se ha conseguido, lo que pasa es que queda todavía mucho por hacer. Claro.
Pues sí, la verdad es que yo creo que el concepto que yo creo que, digamos, define más la evolución que estamos teniendo ahora en el data center, posiblemente sea la idea de la eficiencia que acabamos de mencionar. Eficiencia en varios sentidos, en el sentido eléctrico, de espacio en data center, pero incluso también eficiencia en el uso de los recursos humanos, en las personas que tienen que atender esos data centers. Bueno, antes había equipos que eran pequeños, ahora están los mismos equipos, igual de pequeños, pero para más datos, para más computación, para necesidades más avanzadas. Entonces, incluso la infraestructura, aquellas cosas que metemos en el data center, muchas veces tienen reflejo en intentar ser más eficientes en coste, en el sentido global de la palabra. Coste eléctrico, coste de espacio, en dar respuestas a lo que los negocios requieren, a lo que las aplicaciones requieren, pero también a los equipos de las personas que están gestionando esos data centers. Muy bien, Robert. Pues totalmente de acuerdo con los compañeros de debate. Fundamentalmente tema de agilidad, tema de escalabilidad, tema de eficiencia. Yo creo que la evolución viene por adaptar. Antes yo creo que nos adaptábamos nosotros al data center existente, y ahora lo que está haciendo este data center, esta nueva generación de data centers, adaptándonos a las necesidades reales que existen en el mercado, a las de los clientes finales, y adaptando esas necesidades estamos construyendo pues nuevos data centers de nueva generación, pues bueno, pues más eficientes, más ágiles. Y con mucha, yo creo que el siguiente paso es adaptar ese nuevo data center a las nuevas fórmulas que acompañan a los nuevos modelos de negocio, temas financieros, etcétera, que son claves para esa segunda fase del nuevo data center que estamos viviendo ahora. Luis. Yo creo que bueno, hay un elemento fundamental y que tenemos que tener en cuenta, y es el crecimiento que está habiendo la cantidad de datos generados, los datos que se generan. Estamos, yo creo que, haciendo una transición entre lo que fue en el siglo XX la economía del petróleo hacia el siglo XXI la economía del dato. Hoy en día se dice que el dato es el petróleo del siglo XXI. Ese crecimiento exponencial que ha habido en la cantidad de datos generados se tienen que procesar en algún sitio, se tienen que almacenar, procesar, y eso es el vector clave de crecimiento en los centros de datos. Ese hecho, junto con el crecimiento de las aplicaciones cloud, tanto públicas como privadas, y el hecho de que esos proveedores de cloud muchas veces estén alojados en proveedores de colocation, ha hecho en los últimos años crecer mucho el segmento del gran data center. Pero en paralelo, y eso es algo también una tendencia de futuro que sin duda hablaremos durante este debate, tenemos el pequeño data center que crece en el edge, en el extremo de la red, como consecuencia de esa explosión, de esa multiplicación en la cantidad de dispositivos generados. Así pues, lo que vemos es un crecimiento indudable en los data centers en los dos extremos, en el gran data center y en el pequeño data center en el extremo de la red. Yo creo que es lo que estamos viendo. Sí, yo precisamente de estos aspectos os quería preguntar y comentar, ¿no? Porque o sea, lo que es la analítica de esos datos que se van generando, ¿no? el concepto de cloud, también la irrupción de elementos como la movilidad, están desarrollando un nuevo data center con otro tipo de valor, ¿no? ¿Lo estáis percibiendo? ¿Percibís que es así, que estos elementos están modificando la perspectiva que se tenía del data center en el pasado? Yo creo que mucho, ¿no? Que a lo mejor hasta no somos capaces de ver la forma, ¿sabes? Ahora cuando hablas de un data center, hay muchas empresas que se cuestionan tener un data center. Yo creo que al final muchos de los partners que trabajan en esto han evolucionado y no saben ahora cuál es su rol, cuál es su papel, porque al final, ¿qué hacen ahora? Revenden servicios de cloud provider y entran más en la parte de analítica, dejan de hacer construcción de data center. Yo creo que ha habido una consolidación del sector y muchos de los partners tienen que transformarse. Entonces, claramente va a haber otro tipo de data center, va a haber data centers muy grandes, con muy pocos jugadores. Los partners van a tener que revender estos servicios y bueno, darles una capa de valor de lo que hablábamos de inteligencia, y también buscar los nuevos nichos que se van a dar en oportunidades de pequeños data center para cloud híbrido, de pequeño data center para aplicaciones específicas, y buscar un poco cuál es su nuevo modelo, que a veces hasta es complicado de ver, porque ahora hablamos de coches autónomos. Un coche autónomo va a ser un mini data center en sí mismo, y mucha información de la que ellos van. Entonces, yo creo que se van a generar muchas oportunidades, pero radicalmente el papel del partner cambia y tiene que evolucionar y ver
qué rol es el que quiere jugar. Quedarán pocos partners especializados en algunas de las áreas clásicas de construcción de data center, pero habrá muchas oportunidades donde el partner. Yo creo que lo que no somos es capaces de ver todavía hasta dónde llega esto, cuáles las oportunidades últimas en las que nos vamos a encontrar. Solo vemos los cambios que está habiendo, pero yo creo que oportunidades es las que tenemos que ayudar a los partners a encontrar. Fijaos que hay una ley que se llama Ley de Amara, que dice que en cualquier cambio tecnológico tendemos en el corto plazo a infravalorar el cambio, o mejor dicho, a sobrevalorarlo, y en el largo plazo a infravalorarlo. Es decir, que posiblemente pensemos ahora mismo que se viene un cambio tremendo en el corto plazo, y quizás puede que en el corto plazo no sea un cambio tan radical, pero evidentemente a medio y a largo plazo el cambio que vamos a ver en el sector de los data centers es tremendo, es tremendo, es tremendo. Hemos detectado desde todo el tema del aparecimiento del tema de cloud, todo el tema de los nuevos data centers, un poco lo que venía a ser el desalojamiento de lo que era la infraestructura en casa del cliente, todo en la nube. Hemos visto en esta evolución en estos últimos tiempos de, pues, a no ser que es una empresa de creación nueva en la cual esa inversión pues decida llevársela a la nube, cada vez hay más clientes y más partners y más usuarios que lo que quieren es trabajar con una doble función, que es la nube híbrida. O sea, mantengo alojado ciertos servicios y ciertas aplicaciones en infraestructura física y alojo otras en la parte de cloud, siempre y cuando trabajando con las herramientas que me permitan mover de un lado a otro en función de las necesidades, en función de escalabilidades, etc. Porque le queda al cliente siempre claro los mensajes que le llevan, cómo casar los mensajes de la cloud híbrida, de la nube, con el nuevo concepto de data center. Siempre, o sea, ¿os cuesta a veces explicar al cliente cómo encajan estos dos mundos? Sí, realmente muchas veces los clientes están, es decir, el concepto de decir, me voy al cloud. Dices, vale, sí, te vas al cloud, pero ¿a qué? Es decir, ¿qué es lo que quieres tú conseguir del cloud? O sea, es el propio cliente muchas veces el que os... Claro, sí, pero muchas veces pues está oyendo y oye y dice, bueno, pues a lo mejor es un buen modelo de negocio el cloud para mi infraestructura y todo esto. Y bueno, pues también hay que verlos, que el cloud no es también la panacea donde todo va a ir y todo puede ir, porque realmente los consumos que puedes tener ahí son elevados. Es decir, es lo que muchas veces es lo que decir, el acompañar a tu cliente también en esta transformación digital e ir viendo cuáles son las necesidades reales y dónde más se adecua. Es decir, hablamos de cloud muchas veces y pensamos que el cloud, los hiperescalares nos resuelven todas las necesidades que se plantean dentro de las ITs, y cuando hacemos un análisis de costes realmente vemos que no es así, que se pueden disparar. Entonces lo que hay que ayudar es a tener unos data centers que se puedan ajustar a las necesidades reales de las necesidades del cliente en un momento dado u otro, y que pueda tener movimientos de los servicios de un lado a otro de forma flexible, y eso es lo que yo creo que realmente es lo que puede aportar las nuevas tecnologías, la capacidad de decidir. Actualmente por los modelos de cloud muchas veces son muy rígidos a la hora de mover cargas de trabajo, y eso es una de las cosas que, pues también por sus modelos de negocio, y es una de las cosas que hay que tener muy en cuenta. Es decir, que alguien tenga la facilidad de poder decir, este servicio lo tengo aquí ahora y después lo voy a llevar a otro sitio tranquilamente. Eso ahora mismo, esa facilidad no está desde mi punto de vista, sino que una vez que te casas con un proveedor de cloud, muchas veces estás atado a él. Son muy rígidos estos sistemas de modelos cloud, porque están empezando a dejar de serlo, pero sí que lo son, y están buscando, hay soluciones que te ayudan a todo esto, y eso es donde realmente pues se puede estar prestando a añadir en lo que diríamos el data center, en las soluciones, la evolución del data center tradicional. Y además de las rigideces, también las rigideces inherentes, el coste. Si tienes que hacer un gran esfuerzo en esos trabajos de mover cargas de tu cloud privada a tu cloud pública y cosas así, no es que no se pueda hacer técnicamente, pero si necesitas tanto esfuerzo, al final no es eficiente en coste, que es al final lo que uno busca en esto. Si te vas a embarcar en una movida en la que tienes que contratar a muchas personas para hacer un trabajo, vale, te vas a ahorrar un poquito de dinero en tu infraestructura física, pero luego al final lo estás utilizando en otra cosa, que al final te está aportando rigideces que ni siquiera contabas con ellas. Curiosamente estás yendo a un modelo porque es más flexible, y en la práctica estás incorporando rigideces propias
con las que no contabas. Y a veces eso es un tema oculto, ¿verdad? Para eso están las personas que tienes que ayudar a los clientes. Los costes ocultos. Bueno, es una buena ocasión también, es como una propia auditoría a la empresa, es decir, el hacer una transición de un centro de datos on-premise a pasar cargas de trabajo a la nube implica hacer una autoevaluación de la propia empresa, con lo cual esas rigideces salen a la superficie. Es también una ocasión para digamos, medir el modelo de negocio de la empresa, el funcionamiento, los procesos, con lo cual también pues no hay mal que por bien no venga, puede ser una ocasión de mejora. Esa discusión me recuerda un poco a la época de Internet, cuando decía, no, es que yo nunca voy a estar conectado, y se crearon las intranet. O sea, al final es una cuestión de utilizar herramientas estándares, donde hay mucha gente en el mercado que las conoce, donde tienes ya la eficiencia demostrada, la seguridad intrínseca, y decir, oye, aunque yo no vaya a estar nunca en cloud, voy a utilizar las herramientas cloud dentro de mi arquitectura. Si mañana quiero migrar, ya lo tengo todo preparado, o quiero... Pero yo creo que el stack, el concepto de stack y las herramientas que se utilizan en los data center cloud, los va a utilizar todo el mundo on-premise. O sea, no tengo ninguna duda que al final todos van a terminar evolucionando. Otra cosa es que luego de verdad ese data center lo quieran conectar en cloud con otros servicios o quieran dar elasticidad, pero que dentro de unos años solo van a existir gente que sabe programar en algunos lenguajes del stack de cloud, de OpenStack, y que solo trabajan en ese, está claro. O sea, el que no, ¿sabes? Pues la base de datos, algunas de los lenguajes de programación se irán desapareciendo, con lo cual es una apuesta a medio plazo, pero es una apuesta que todas las empresas tienen que tomar. Que luego ya voy a utilizar servicios cloud, voy a conectar mi data center con otros, eso es una cuestión que cada uno tendrá que ver, los precios, la economía de escala, la flexibilidad, pero yo creo que aquí las herramientas que están, ¿sabes?, son las que van a triunfar seguro, ¿sabes? Pues que como comentaba Óscar, en el momento de acompañar al cliente en este viaje al cloud, y yo creo que la clave es, tú también lo decías, Carlos, es el tema de tener conocimiento y el uso de estas herramientas que te van a permitir esa flexibilidad de cuáles son tus aplicaciones de empresa, de mover al cloud en un momento determinado u otro, o viceversa. Agarras otra vez a la infraestructura propia. Luego también hay que pensar en cuál es la motivación de los clientes, y al final vas a los clientes y al final, en el fondo, cuando hablas con todos ellos, cada cual tiene su casuística, cada cual tiene... Pero yo me voy encontrando que voy a los clientes y siempre hago la misma pregunta. ¿Tus datos en los dos últimos años cómo han evolucionado? La cantidad de datos que manejas. Y difícilmente nadie te dice que no ha doblado la cantidad de datos que tiene en los 2 últimos años. Y eso es un poco el motor de todo. Al final es crecimiento de datos, y los clientes tienen que responder a eso. Dicen, a ver, en la infraestructura que tenía ahora, esto no cabe, ¿qué hago? Digamos, hago mi infraestructura más grande, bueno, eso está bien, pero son costes. Voy a otra cosa en la que, pues la cloud pública suena bien de entrada. Lo que pasa es que la cloud pública, como decía él, tiene sus trampas, y es decir, hay que utilizarla y hay que utilizarla bien. No vaya a ser que te encuentres con sorpresas de los costes ocultos estos que manejamos, entonces hay que tener cuidado. Y luego, pues... A ver, cada cliente busca su camino. Digamos que afortunadamente hay tantos tipos de clientes y tantos gente que tiene resistencia al cambio y dice, no, yo esto lo tengo que mantener como lo tenía hasta ahora, y otros que son más avispados, más rápidos, y avanzan más adelante hacia otros modelos más evolucionados. Pero yo creo que el motor de todo esto, lo que empieza por todo, es más que las necesidades de negocios, que también es la cantidad de datos que los clientes van usando, y cómo los clientes se van dando cada vez más cuenta de que los datos son un capital en sí mismo, un pequeño tesoro que hay que explotar y del cual hay que sacar más negocios. Cosas que antes no nos planteábamos, teníamos información que muchos clientes simplemente despreciaban o perdían, y que ahora se están dando cuenta que los pueden almacenar y además hacer cosas y sacar dinero de esos datos que antes no servían para nada. Sí, es lo que comentabas tú, Luis. Absolutamente, sí. El dato es el petróleo del siglo XXI. Sí. Pero, y fijaos, en todo esto que estamos hablando, cómo afecta todo lo que hay por detrás. Es decir, si estamos hablando de mover cargas de trabajo hacia la nube, de ese enfoque flexible y demás, eso impacta en el modelo de esos grandes centros de datos de colocation que alojan esos proveedores de cloud. Tienen que tener un modelo de crecimiento muy flexible, porque en cualquier momento pueden recibir nuevas cargas de trabajo, y ahí el que sea más rápido y más flexible a la hora de poder asumir esas cargas adicionales son los que van a triunfar, con lo cual tiene que haber un enfoque muy flexible y muy modular en los grandes centros de datos para ser capaz de absorber de un modo
flexible y de un modo dinámico nuevas cargas de trabajo que llegan o que se van. Y yo creo que para que eso funcione, desde el punto de vista económico, tiene que haber un enfoque muy modular, muy flexible en los centros de datos. Lo que comentabas además de que cada cliente tiene su casuística, pero estáis proponiéndoles principalmente el concepto de cloud híbrida con respecto al data center, o depende de cada uno de... Mi caso particular, yo soy fabricante de almacenamiento, entonces yo propongo infraestructura, sea clientes en on-premises o sea o proveedores de cloud. A mí, en principio, como planteamiento a nuestra empresa, digamos que es agnóstico en el sentido de me da igual que el dato esté almacenado por un cliente on-premises o esté almacenado en un proveedor de cloud. Nosotros proponemos soluciones para ambos casos, para tanto clientes que quieren sus soluciones on-premises como para proveedores de cloud que quieren dar esos servicios a terceros. Y el lenguaje es traidor, y cuando varias veces hemos mencionado ya la palabra de Gran Data Center, que es una palabra que queda muy bien, es una expresión muy cerrada, yo quisiera partir una lanza en el sentido contrario. Es que a veces te sorprendes de que el Gran Data Center es una cosa muy compacta y muy pequeña, y es que es una de las grandes, digamos, evoluciones tecnológicas. En concreto nosotros nos centramos mucho a ello, y es a la densidad del dato. Y es que no puedes permitirte ya el viejo modelo de colocar un rack detrás de otro con cabinas de discos, y porque eso al final es espacio en data center, es utilización de electricidad, en fin, son muchos costes que están asociados a esto. Entonces hay una gran evolución hacia conseguir que los datos, que están creciendo tanto, sean capaces de ser almacenados en infraestructura cada vez más densa y más eficiente en espacio, en consumo eléctrico y en facilidad de administración. Esa es claramente una de las apuestas que mi empresa hace y que yo creo que los clientes aprecian con más claridad cuando les hablamos de ello. No sé si estáis de acuerdo. Sí, bueno, yo ahí metería la derivada de que cada día tenemos más capacidad de cómputo y almacenamiento en local, o sea, de toda la parte del edge computing, que al final lo que te permite es que muchas tareas no tengan que ir al data center, o sea, que se realicen en local, pues por ejemplo, con el tema del reconocimiento de matrículas o reconocimiento de facial. Esas actividades antes tenían que, o el reconocimiento de voz, eso tenía que ir a un equipo central, a un data center, para aportar la inteligencia necesaria, y ahora se hacen en remoto. Ahora un móvil de una gama media ya es capaz de reconocer una cara, de hacer reconocimiento vocal. Entonces nos vamos a encontrar también con entornos muy heterogéneos, de que hay mucha información que se va a recoger, se va a analizar, no va a transportarse porque no es eficiente, y se va a dar ya parte de la información formateada en otro formato. Entonces yo creo que ahí también hay que sumar que va a haber pequeños núcleos de inteligencia con capacidad de almacenamiento, capacidad de cómputo, y eso lo vamos a ver cada día más. Hasta alguna cámara de seguridad va a ejercer actividades que antes tenían que generar tráfico, ir a un data center, procesarse y devolver. Ahora mismo se van a hacer en local. Cada día vamos a ver más dispositivos que tienen esa capacidad de trabajar en local, pero de alguna forma tienen que estar coordinados y tenemos que ser capaces de los data centers de gestionar arquitecturas heterogéneas. Esa es la definición perfecta de edge computing, es que es justamente, y seguramente Pablo es lo que ibas a mencionar, es justamente, y son quizás los dos vectores de crecimiento. Por un lado el gran centro de datos, pero por otro lado esa explosión de datos que se están produciendo en los extremos de la red, que no tienen servicio de darle soporte desde una infraestructura centralizada, con lo cual yo creo que son las dos direcciones en las que vamos. Sí. Luego hablaremos de ello. Sí que me ha llamado la atención, Carlos, un comentario que has hecho antes sobre cómo ha evolucionado el data center, en el sentido de que se ha producido una consolidación del número de proveedores. Cuéntanos un poco más en detalle cómo ha sido este proceso. O sea, es decir, ahora sois menos los jugadores que estáis en el mundo de data center. Yo creo que antes había mucha más fabricación de data centers de tamaño mediano y de empresas medianas grandes, y ahora muchos data centers se reducen, se eliminan, se hace colocación, inclusive hasta entre los propios clientes se alquilan espacio entre ellos. Entonces, hay veces que no tiene sentido tener un data center propio, o sea, no salen los números, es mejor tener los equipos. Hay un elemento que no hemos hablado aquí, que es la capacidad de conectividad y la latencia. O sea, que ya un data center no es un elemento que corren mis usuarios, que están todos en mi entorno. No, estoy conectado a grandes redes, a grandes servicios, mucha gente tiene aplicaciones en modo software as a service. Entonces, las latencias son vitales. Entonces, ahora mismo también es muy importante que los data centers tengan muy buena conectividad. Entonces, si pones la parte de la seguridad, la parte de la eficiencia energética,
la parte de la conectividad muchas veces no merece la pena tener. Y el conocimiento de las personas, la gestión de los recursos humanos, al final no merece la pena, no salen los números. Y tampoco te aporta valor el que sea tu data center, el tener un data center propio. Entonces, solo clientes muy grandes se lo pueden permitir, y aún así estos clientes se lo están planteando, ¿sabes? Cuando de verdad tienen que analizar el coste de oportunidad, pues muchas veces se plantean ¿quiénes son los que están haciendo grandes inversiones? Pues los proveedores de cloud. Claramente son los que están creciendo en espacio, pero es muy raro que nos encontremos clientes IBEX 35 que crezcan en data center, ¿sabes? Sí, las noticias que nos llegan son, pues Facebook va a abrir no sé qué data center gigante en Dinamarca, o Google, tal. Pero... Óscar, ¿tú cómo lo ves? Comentaba vosotros que estáis ahí junto al cliente final. También hay que pensar mucho en que también nos hemos de adaptar a las necesidades reales o lo que piden. Es decir, una de las cosas que no hemos hablado es la movilidad. Es decir, sí que estamos hablando, bueno, sí hemos hablado de la movilidad, pero al fin y al cabo, cuando ya los usuarios de los servicios están accediendo desde un móvil o desde cualquier otro dispositivo, realmente, ¿qué te aporta a ti tener un data center propio para ciertos servicios? Te va a aportar ¿qué te va a aportar, por ejemplo, un servicio en cloud? Pues la accesibilidad, por ejemplo. Entonces, todos esos servicios es lógico que vayan yendo a sitios muchísimo más accesibles para todos los usuarios. Entonces, yo no creo que todas las cargas de trabajo vayan a ir a grandes data centers, como se estaba diciendo. No lo creo por temas que creo que hay muchísimas cargas de trabajo que realmente no van a poderse llevar ahí por costes realmente o por necesidades propias del negocio. Pero sí que creo que la evolución hacia el data center y la necesidad hacia el cloud es algo que va a hacer que muchísimos servicios que actualmente, y ya se están dando, servicios que actualmente se están dando en los propios CPD se estén llevando al cloud, porque la movilidad, la accesibilidad que estamos hablando, las bajas latencias, pues van a dar que esos servicios se están dando mejor desde ahí, con un mantenimiento muchísimo más fácil que realmente el tenerlos alojados. ¿Cuáles son los principales servicios que se están llevando? Ahora mismo, por ejemplo, el correo electrónico, yo creo que pocas empresas ya se plantean tener servidores de correos en sus propios servicios. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo la accesibilidad al correo y los problemas que te da el correo electrónico y la accesibilidad desde el cloud es completa, es decir, ahí es uno de ellos, de los más, y muchos servicios colaborativos pues también tienen muchísimo sentido. Estoy hablando de herramientas que se utilizan para la empresa, pues están llevando ahí. También pues en temas de seguridad hay muchísimas empresas que ya las consolas de seguridad las están llevando al cloud y te lo dan como un servicio. ¿Por qué? ¿Qué te ahorras? Por los costes de mantenimiento, es decir, la infraestructura en sí es mantenida por el propio fabricante y ese servicio es global, es decir, por ejemplo. Muy bien. Robert, comentabas antes por encima el tema financiero. Cuéntanos un poco más, o sea, cómo estáis viendo también que las compañías se tienen que también adaptar a nivel financiero. Hay que adaptar esas necesidades a estos nuevos modelos de negocio, como bien apuntaba Óscar, y pues todo el tema de software as a service, hardware as a service, o sea, todos aquellos servicios que el data center nos está dando, ya sea propio por la infraestructura que tenemos o en un modelo de cloud híbrida llevando cargas de trabajo a la nube. Los clientes lo que están demandando, bueno, todos lo sabemos, el tema de pues, pago por aquello que utilizo, cuándo lo utilizo y cómo lo utilizo. Entonces, esas fórmulas que nos permite el cloud hay que adaptarlas en el canal utilizando unas herramientas financieras que tenemos que disponer, que ponemos a disposición del canal. Y esa es otra manera de poder acompañar en este viaje a estos clientes a rentabilizar mucho más cualquier tipo de inversión que realicen en los próximos meses. Pero cuesta. Sí, claro que cuesta. El canal se... Cuesta. Abandone el modelo, ¿no? Cuesta, pero bueno, ahí de la mano de fabricantes, de la mano de integradores, pues, y de la mano de los mayoristas como nosotros, pues lo que intentamos es, pues, oye, pues, poner encima de la mesa todas las herramientas disponibles para que ese movimiento y perder muchas veces ese miedo a realizar según qué inversiones, según qué tipo, las podamos realizar. Pues IDC, de cara ya hablando del data center del futuro, marca como cuatro tendencias, cuatro elementos los que van a marcar un poco el centro de datos que se nos viene, ¿no? Y bueno, serán los gurús de la industria, pero vosotros ya las habéis
mencionado, o sea que no podríamos trabajar todos en IDC perfectamente, ¿no? Hablan del manejo de nuevas cargas de trabajo, de la evolución del concepto de Smart Data Center, que también se está hablando, de lo que es la consolidación del Edge Computing y luego el tema de eficiencia energética. Bueno, me gustaría, si queréis, que entráramos un poquito más de lleno en ello y si hay algún otro elemento, alguna otra característica que consideréis que también va a marcar ese centro de datos del futuro, pues que la mencionéis, ¿no? No sé, la eficiencia energética es algo que está ahí. Efectivamente, además en España, curiosamente, tenemos un precio de la electricidad relativamente alto con respecto a nuestro entorno y yo creo que cada vez hay más mentalidad de ello. Antes era, a los clientes te ibas allí y decías, pero el tema de la eficiencia eléctrica, no, eso es servicios generales, esto no me entra dentro de mi presupuesto y cada vez más te encuentras con gente que dice, bueno, esto ya sí que... Un ahorro de costes. Sí, un ahorro de costes o indirecto y quedo bien ante mis jefes generales o es parte de los costes que me achacan ya a los servicios que tengo que proveer. O sea que por ahí cada vez va a ir a más. Y luego al final siempre hablamos de costes y es que la gran cosa que está ahí, asumida es que los presupuestos son más o menos los mismos que vamos teniendo año tras año, los clientes van teniendo el mismo presupuesto, pero sus datos van creciendo un 50%, su necesidad de computación va creciendo un 30% y ahí va el tema de la eficiencia. Con el mismo presupuesto tienes que hacer muchas más cosas. Ese es el gran reto en el fondo de todos los clientes y por ahí van las cosas. Por ahí, claro, cada uno luego ya busca su solución, pues más eficiencia en su data center on-premises, haciendo más compacto su almacenamiento, haciendo que su computación funcione de otra manera, o bien externalizando partes de esa computación y llevándola a la cloud, haciendo automatismo. Los automatismos, desde luego, siempre están encaminados a hacer más eficiente el uso de los recursos de las personas, la cantidad de personas que están administrando aquello. Todo va en la misma línea, creo yo. Sí, ¿no? Una de las cosas tú mencionabas, yo estoy totalmente de acuerdo, no voy a llevar la contraria a los gurús de IDC, pero... Sí, pero puedo. Porque no van a estar viendo, pero como es el primero, no lo voy a hacer. Pero, por ejemplo, mencionabas el tema de la eficiencia energética relacionado con el tema de costes, ese ahorro, ese savings que podemos tener según qué costes. Tú decías, los clientes tienen el mismo presupuesto año a año con un mayor número de aplicaciones a realizar, temas de los datos van creciendo exponencialmente. Bueno, pues buscando ese ahorro de costes en según qué partidas, como por ejemplo el tema de eficiencia energética, pueden utilizar, el mismo cliente puede utilizar esa partida de costes para invertir en otros aspectos de datos. Eso es importante, entonces yo creo que hay que intentar, sobre todo el tema de eficiencia energética, el empujar en ese aspecto, ya no solo por el ser verdes, que también, como concepto de vida, sino también como un ahorro de costes para que con esa misma partida presupuestaria el cliente pueda acometer otro tipo de inversiones para realizar otros tipos de proyectos relacionados pues, con el cómputo, tema de datos, etc. Para mí ese es un punto muy importante. Como anécdota te puedo contar que uno de nuestros clientes, que es generador de energía, cuando les llegamos la primera vez les dijimos, mira, uno de nuestros valores es el ahorro energético, aunque como vosotros generáis electricidad probablemente no sea importante. Y se pusieron muy serios y dijeron, no, todo lo contrario, nosotros generamos energía y cada kilovatio que consumo en mí mismo no lo vendo a otro. Por tanto, quizá eran gente de lo más mentalizada, de lo más precisamente enfocada al tema del ahorro energético. Sorprendentemente. Hay veces que cuando llegas a un cliente, ¿quién no se ha encontrado una sorpresa, verdad? Cuando les cuentas algo y te sale por otro lado. El tema del ahorro energético es uno de los elementos de coste mayor de un data center. O sea, yo casi me atrevería a decir que en algunos casos es el mayor. A veces hemos hecho análisis de equipos con varios años ya antiguos, equipos de cómputo o de almacenamiento, y solo el coste energético, el coste de pagar la factura, y no solo el energético, el de enfriar, pues el coste de enfriar es aún peor que el de depende. Entonces eso es claramente un tema de ahorro de costes, o sea, no nos engañemos. Y el problema, antes habíamos hablado de que el dato es el nuevo petróleo. Yo creo que el dato es el nuevo carbón, y hay carbones que no merece la pena utilizarlos porque no son eficientes, y hay carbones que sí. Entonces nos encontramos que las empresas tienen un montón de datos, pero cada dato tiene un valor. Está claro que la cuenta de resultados nadie va a cuestionar, ¿sabes?, lo que me gaste en gestionarlo, en almacenarlo y en hacerlo. Pero cámaras de seguridad, el almacenar toda esa información y hacer a lo mejor el fichaje por reconocimiento facial, pues eso, si no te sale económico, no lo haces. No. Entonces yo creo que ahora mismo el problema es que mucha gente tiene datos que les gustaría trabajar, analizar, aplicar un poco todos los conceptos estos de Big Data, pero no les sale rentable. Y yo creo que vamos en el camino, ¿sabes?, de tener
data center más económicos y a la hora de carga de trabajo, yo más que carga de trabajo diría el modelo económico, de cuánto me cuesta esto. O sea, yo hace poco en un centro comercial en China ya tenían cámaras por todo el centro comercial y hacían reconocimiento facial para sorteos de cosas de los clientes de un centro comercial, ¿sabes? Ya tienen sistemas que muchas empresas todavía no los han puesto por el coste que tiene. O sea que claramente datos hay para las empresas, generan datos, están trabajando con los datos importantes de su cuenta de resultados, de las nóminas de sus empleados, pero hay un montón de información, ¿sabes?, que existe, que no están gestionando porque no les sale rentable. Yo creo que lo que tenemos que ir es a ver cómo somos capaces de gestionar todos esos datos y esa analítica de forma que ya les cuadre a las empresas y inviertan. Sí. Luego, Luis, tú indicabas antes el tema del edge computing, por ejemplo, ¿no? Es una de las tendencias, posiblemente de estas, de las que más consideras importantes, ¿no? Totalmente, sí. Me gustaría añadir, ahora antes de hablar del edge computing, una quinta, no por dar la plana a IDG, pero yo creo que hay un factor clave y es la rapidez de despliegue de esos centros de datos. Es decir, yo creo que sería el quinto elemento. Cómo de rápido somos capaces de implantar nuevos centros de datos. Estamos viendo, ya no digo solo en el gran data center, sino en los pequeños data centers, los datos crecen. Las oportunidades de negocio asociadas con los datos, lógicamente, están ahí. Y el que se lleva el gato al agua es el que es capaz de ser más rápido en poner un data center disponible para gestionar esos datos. Yo creo que el quinto elemento es esa rapidez en cuanto al despliegue del centro de datos. Y volviendo al edge computing, está claro, es decir, hay estudios que hablan de que para el año 2021 el número de dispositivos conectados a redes triplicará el número de habitantes que hay en la Tierra, con lo cual habrá pues una necesidad tremenda de procesar, no digo de almacenar, pero sí por lo menos de procesar, de hacer ese primer nivel de procesamiento, porque evidentemente no todos los datos tiene sentido llevarlos hacia una infraestructura central, con lo cual el futuro del edge computing es indudable, es decir, no hay otra, tiene que haber un primer nivel de procesamiento de datos, primero por ese motivo, porque no tiene sentido llevarlo todo a un nivel central, y segundo, que yo creo que ha salido también en este debate, por la latencia, es decir, hace falta ser capaces de dar respuestas rápidas ante esos datos. El ejemplo más típico y que veremos en los próximos años es el coche conectado. Un coche conectado estará recibiendo permanentemente datos, ese coche autónomo, con los que tendrá que tomar decisiones en cuestión de milisegundos. ¿Adelanto o no adelanto? ¿Me desvío o no me desvío? Lógicamente va a necesitar que no haya ningún tipo de retraso en la comunicación de los datos que envía y que recibe. La única forma de hacer eso es a través de pequeños centros de datos repartidos que permitan ese primer nivel de soporte. Con lo cual, pues es una palabra, el edge computing está de moda, ¿vale? Sí. Pero es que realmente tiene algo sólido por detrás, no es simplemente una moda, es algo que llegará. Si nos ponemos a aportar ya puntos a DC, hay otro que es quizá un poquito más latente, que todavía no está en el debate tan abierto, que es la inteligencia aplicada al manejo de los datos, que es algo que en el fondo tiene algo así como lo que tú dices, de, vale, tengo unos datos que van a estar distribuidos, ya no van a estar tan centralizados, tiene que haber algo en los CPDs, en los data centers, que manejen de forma inteligente esa información. Hay cosas que ya se están haciendo en computing, pero sí es verdad que hay compañías que estamos avanzando mucho en el tema de la inteligencia artificial utilizada a la gestión del dato, que es algo que digamos que ahora mismo todavía es embrionario en el lenguaje general. Nosotros ya llevamos años trabajando en ello y que es algo en lo que yo creo que en el futuro se va a acabar hablando mucho de ello, en que los datos, digamos, la infraestructura que guarda los datos no sea reactiva, en el sentido de guardo los datos y están allí disponibles para quien nos lo quiera utilizar, sino que son proactivos, en el sentido de que distribuyo los datos y los coloco en el lugar adecuado antes incluso de que quien lo necesite se dé cuenta de que lo va a hacer. Y esa es una rama, digamos, de la tecnología en la que creo que se puede todavía avanzar mucho y en la que muchos estamos ya trabajando desde hace algunos años. Muchísimo, estamos hablando de todo esto del edge computing, sobre todo aplicado a lo que está ahora tan de moda hablar de industria 4.0. Es decir, toda la sensorización de las industrias, de las empresas, de la fabricación, para mejorar los procesos de fabricación y poder, estás diciendo tú, de poder tomar decisiones al momento según los sensores, la información que te estén dando los sensores en una fábrica, en una industria, poder dar una resolución a problemas de forma proactiva con la inteligencia artificial.
Es decir, es algo que está ahí, que va a seguir ahí y que va a evolucionar muchísimo más en los próximos años. Es decir, la adecuación de toda la industria a todas las nuevas tecnologías y esa adecuación para mejorar esos procesos, y tanto hablando aquí de costes, pues mejorar los costes productivos de la propia industria. Sí, pero el caso que has puesto antes del coche autónomo, particularmente, nosotros estamos trabajando en un proyecto que estamos manejando de cifras de 100 petabytes de almacenamiento. Eso, de la forma tradicional en que se maneja el dato, es insostenible en coste, digamos, en agilidad. O lo enfocamos desde otro punto de vista, y lo estamos enfocando desde otro punto de vista, o no podemos dar respuesta a estos fabricantes de automoción que se están convirtiendo en grandes generadores de datos. Esto, que suena un poco a ciencia ficción, es algo que ya está ocurriendo y está en la mesa. Tenemos la fortuna además hoy de contar con las tres figuras de la industria que se dirigen al cliente final, ¿no? Integradores, mayoristas, fabricantes. Carlos, un poco apuntabas tú al principio cómo se está enfrentando el canal, ¿no? Cómo está la disyuntiva a la que se enfrenta un poco, ¿no? para poder afrontar este nuevo reto, ¿no? ¿Cómo estáis observando todos que el canal está participando de este escenario, de este segmento? ¿Cómo está tratando de adaptarse para sacar partido, sobrevivir? Que somos unos supervivientes los que estamos en el canal. Entonces, ¿cómo lo veis? Transformándose, ¿no? Claro. O sea, el canal se está transformando. Sí o sí. Sí. Hay que transformarse. Nosotros lo que percibimos es que con esta nueva ola de los nuevos data centers, smart data centers, yo creo que el canal lo que está percibiendo. Tú comentabas el tema de la rapidez el primero de despliegue, que es muy importante. Dentro de eso, el tema de la transformación es decir, hay nuevos servicios en estos entornos nuevos data centers, nuevos servicios, tema de migración, tema de balanceos de carga, son nuevos servicios que el cliente está demandando. Entonces, aquel partner, el canal que se adapte a estos nuevos y pueda ofrecer estos nuevos servicios rápidamente, como el despliegue, yo creo que son fundamentales y son los que se van a llevar el gato al agua lo antes posible. El cliente necesita ese tipo de cambio en el canal. Incluso nosotros como fabricantes, nosotros que hemos llegado nuevos al mercado español hace muy poco tiempo, y estamos en la búsqueda, en el establecimiento de una red de canal, como nosotros hemos hablado, sin ir más lejos, casualidad que nos hemos encontrado hoy aquí. Nos cuesta mucho trabajo encontrar el canal que nosotros queremos. Es decir, vemos que la actitud del canal tradicional, pues es la que es, y no es la que nosotros creemos que es la adecuada para que nosotros podamos llegar al cliente. Digamos que el canal este reactivo también de esperar no es exactamente lo que los fabricantes ahora mismo esperamos o querríamos ver mayoritariamente en el canal. ¿Qué perfil pues esperáis? Esperamos gente sobre todo proactiva, es decir, que manejen ellos sus propias cuentas, que manejen sus propios negocios y que no estén esperando a que el fabricante, en nuestro caso, que están muy acostumbrados, ¿no? Que grandes fabricantes muevan el mercado, hagan el marketing, hagan un poco la prospección y luego simplemente ellos esperan y que venga, pues ahora recogemos los frutos de ese trabajo que otros han hecho. Nosotros creemos que hay que darle un poco la vuelta a esto y que es el canal el que tiene que trabajar su red de clientes, su mercado, su propio segmento, muchas veces segmento o nicho, ¿no? Hay que hablar de ello y bueno, pues digamos que trabajar de otra manera distinta a lo que estábamos acostumbrados hasta ahora. Y lo digo yo, que he estado en un gran fabricante antes y ahora estoy en un recién llegado al mercado y he visto las dos cosas. Yo creo que se están transformando, en algunos casos partners se convierten en clientes y entonces nosotros les vendemos. Yo creo que la oportunidad importante que tienen ahora mismo es con el cloud híbrido y los cloud privados. ¿Sabes? El que decíamos, pues los clientes muchas veces no van a tener su propio data center y son los partners los que de alguna forma les alojan y les dan todos estos servicios. Y luego yo creo que en el futuro, o sea, al final todo está vinculado, todo está unido, todo tiene conexión. Entonces, ¿cómo hacer esa orquestación, ese brokeraje? Entonces, a lo mejor nos encontramos un día que hasta por la mañana ves cuáles son los cloud que están mejor de precio y llevas carga. Pues todo eso hace falta herramientas. Voy al mercado, ¿no? Claro, vas a ver, oye, esta mañana cómo tenemos las cargas de trabajo. Entonces, un partner, ¿sabes?, tiene que ser un experto en ayudar al cliente en esa transformación. Entonces, yo creo que la oportunidad, hablando de data center para el partner, es el cloud híbrido, los cloud privados, ¿sabes? El trabajar con el cliente en cloud privados y, bueno, y toda la capa de valor esta de Big Data, de inteligencia artificial, de Edge Computing, ¿sabes? El ser capaz de ayudarle al cliente, ¿sabes?, en esas decisiones y en esos nuevos modelos.
Óscar. Yo voy a hablar de mi experiencia desde que estoy en ICENLED. La verdad es que he visto esta transformación, tanto de la compañía como de lo que hacíamos tradicionalmente a lo que estamos haciendo ahora. Es decir, nosotros, pues, en fin, al principio lo veíamos esto, pues como todos, con miedo, diciendo, vienen aquí a comernos el pastel y nos vamos a quedar fuera de juego. Y la verdad es pues, que hemos ido evolucionando según el mercado y intentándonos adaptarnos, creando nuevos servicios, trabajando en modelos de cloud híbrido con los clientes, y es más, nosotros damos servicios de cloud a clientes, es decir, externalizando sus propios servicios, sus CPDs, nos llevamos, y pues dándoles servicios en cloud, ya sea en nuestro propio cloud o en otros cloud. Es decir, lo que tenemos que buscar son mecanismos para que se adapten lo mejor posible a las necesidades del cliente. Y también explotando nuevos segmentos de todo lo que es la IT, es decir, de analytics, lo que llamamos toda explotación del dato, la ciberseguridad, que está ahora muy de moda, la GDPR, y todo lo que conlleva, pues toda la movilidad y todo lo que conlleva todo el nuevo concepto de lo que digamos el nuevo data center. Esa evolución, pues al final, como estamos diciendo, también tenemos que ir de mano muchos de los mayoristas que nos van a dar muchísimas herramientas, ese tema de financieras, porque muchas veces la adecuación de las soluciones que hay en el mercado cloud a la gestión financiera de los clientes es complicada y la tienes que hacer en sí una traducción, ¿no? Por eso también es muy importante para mí que los partners sean muy robustos financieramente, porque la adecuación de las necesidades del cliente al mercado a veces tienen que tener una pequeña transformación, que sí lo puedes hacer si tienes unos aliados, ya sean mayoristas, ya sean fabricantes que te dan soluciones financieras o la robustez económica de la propia compañía. Eso también sí que nos está permitiendo penetrar en muchos mercados, el poder llegar y decirle al cliente, tú tranquilo que nosotros te vamos a adecuar el modelo financiero, por ejemplo, del cloud, de lo hiperescalar, a tu necesidad real. Eso también es importante. Aprovecha ya la ocasión. Sí. El mayorista y el fabricante siempre, ¿entendéis que os ayudan, os dirigen? Comentabas tú. No, vamos a terminar en todo lo alto. Sobre todo porque lo que comentas tú, o sea, el canal tiene que evolucionar, pero bueno, muchas veces a lo mejor no tiene incluso los recursos, ¿no?, para poder ser más proactivo. O sea, es una cuestión cultural, pero también de recursos, ¿no? Digamos que nos ayudamos todos mutuamente y no nos ayudamos todos mutuamente. Cada uno tiene sus objetivos y cada uno tiene sus necesidades. Y es muy difícil a veces el adecuar las necesidades que tiene un partner a las necesidades que puede tener un fabricante o un mayorista. Siempre intentamos, pues eso, buscar las sinergias tanto con fabricante como mayorista, pero muchas veces es muy complicado. Y el mercado no es sencillo. Entonces, pues bueno, sí que las herramientas que te ponen, pues oye, te ayudan. Pero yo también siempre digo, el partner es que está realmente al lado del cliente. Y es muy difícil a veces el poder coger y llegar y decir, voy a transformar esto en la necesidad de este fabricante. Eso es muy complicado. Entonces muchas veces los fabricantes están ahí, véndeme, y dices, bueno, vamos a ver, te venderé cuando puedo, no cuando se adecue las necesidades que tiene el cliente a la solución que tú me estás dando. Pero por eso muchas veces pues es complicado el modelo. O adaptar nuevos fabricantes, adaptar esas nuevas necesidades de los clientes, esa flexibilidad, esos documentos del tema del nicho. Yo siempre he visto el integrador como quien realmente está al lado del cliente, es realmente el foco de conocimiento, es decir, el que puede transmitir a los fabricantes. Entonces el poder crear sinergias con los fabricantes y poderles transmitir, oye, es que las necesidades que estoy viendo yo en mis clientes son estos, vamos a ver qué solución es la que podemos adaptar con tu portfolio, es lo que realmente puede dar valor. Pero muchas veces, pues pocas veces llegas y te escuchan realmente decir, oye, es que estamos viendo esto y aquí no tienes nada para adecuarte a esto. Muy pocas veces llegan, hay fabricantes que sí, pero hay otros que realmente dicen, bueno, no me interesa, bueno, pues entonces no cubro las necesidades de mis clientes, me voy por otro lado. Y desde el punto de vista mayorista, lo que nosotros hacemos es acompañar al partner, porque muchas veces es el partner el que detecta las necesidades del cliente final, pero a veces por temas de economía de escala no un partner puede invertir en toda aquella especialización que el cliente requiera. Entonces, desde el punto de vista mayorista nosotros sí que invertimos en esta especialización para acompañar tanto a fabricante como a partner para adecuarlo a la necesidad de ese cliente.
Luis. Totalmente de acuerdo. Ya hablo como fabricante y lo cierto es que en un modelo tan descentralizado como el que hemos comentado del Edge Computing no tiene ningún sentido, o mejor dicho, cobra todo el sentido un buen partnership entre los fabricantes, entre los mayoristas y entre los integradores. Es decir, yo no me imagino ningún fabricante haciéndose cargo de un modelo tan descentralizado. Es decir, tienen que convivir integradores, mayoristas y fabricantes en este modelo tan descentralizado. Todo lo que implique descentralización, capilaridad, tiene que ir de la mano necesariamente de un canal de distribución. Nosotros en Vertiv tenemos un modelo mixto, tenemos una parte que vendemos en directo al cliente final, pero somos conscientes de que hay otra parte de nuestro negocio que no se entiende sin un canal de distribución. Y yo creo que vamos hacia modelos tan distribuidos, tan descentralizados, en los que no se entiende la presencia de un fabricante sin un canal de distribución de la mano. Con lo cual, cuanto más distribuido, más importante, más valor añade el canal de distribución. Muy bien. Carlos, ¿quieres añadir? Sí, bueno, desde la óptica de fabricante, que nacimos B2B, 100% canal, y seguimos con esa apuesta, hemos adaptado el modelo, el programa de canal, y de hecho hemos creado figuras nuevas, tenemos el partner de solución, tenemos modos más flexibles también de acceder al modo de pago, al modo de uso. Y bueno, el concepto que se utiliza mucho, pero hay veces que se queda solo en palabras, ecosistema. O sea, nosotros lo hemos adoptado, tenemos colaboración con alianzas que aportan una capa de valor, ayudamos a los partners a probar soluciones en los laboratorios, en los Open Lab. Entonces, y no solo en la parte nuestra de empresa, de juego de empresa, en la parte de operadores, en la parte de consumo, se trabaja ya un modelo de partnership, de ecosistema. Con lo cual yo creo que la compañía se está transformando mucho también a un modelo de alianzas y de ecosistema, que es un poco como se van a producir en el mercado estas soluciones del futuro que estamos hablando. Entonces yo creo que pues nosotros vamos a la velocidad adecuada intentando acompañar a los partners para que entren en esta nueva economía. Los que llegamos nuevos incluso, quizá dependemos incluso más todavía del canal. Es decir, nosotros tenemos buenos ejemplos muy significativos de países en los que no tenemos presencia directa y nos está yendo muy bien porque nuestro canal nos representa adecuadamente, que es al final cosas que tienen su valor y su importancia. Muy bien, pues oye, muchísimas gracias, nos quedamos sin tiempo. Gracias por estar con nosotros hoy y gracias a ustedes por seguirnos. Nos vemos en el próximo debate IT de IT Reseller.